Hola, en este video hablaremos sobre isómeros geométricos. Los isómeros son compuestos que difieren entre sí en cuanto a alguna característica estructural, que puede ser su conectividad, y entonces estaríamos hablando de isómeros constitucionales o estructurales, o bien en cuanto a su arreglo tridimensional, y en ese caso estaríamos haciendo mención de los estereoisómeros. Los isómeros constitucionales o estructurales se subdividen a su vez en isómeros de cadena, también conocidos como isómeros de esqueleto, de posición o de grupo funcional. Y los estereoisómeros, por su parte, se van a dividir en antiómeros y diasterómeros, siendo también estos diasterómeros divididos en aquellos que no presentan centros quirales, que también se pueden conocer como isómeros geométricos, y también tenemos diasterómeros en los cuales hay centros quirales. Aquí en este video nosotros nos vamos a referir a estos, a los isómeros geométricos, que son diasterómeros y que forman parte de los estereoisómeros. La estereoquímica es la rama de la química que se encarga del estudio en 3 dimensiones de las moléculas. De ahí que cuando nosotros nos referimos a los estereoisómeros, estamos hablando de compuestos que presentan la misma fórmula molecular, dado que son isómeros, la misma conectividad, y la diferencia que van a tener entre ellos va a ser en cuanto al arreglo tridimensional de sus átomos. Y a ese arreglo tridimensional lo vamos a llamar configuración. Y por ejemplo, podemos encontrar a moléculas de alqueno, en las cuales los sustituyentes pueden encontrarse de lados opuestos o del mismo lado, y aquí tendríamos dos configuraciones diferentes. O bien también se pueden dar configuraciones distintas en átomos que tengan hibridación sp3, como es en este caso, en donde tenemos un grupo funcional, en este caso un grupo hidroxilo, que se puede encontrar hacia adelante del plano o hacia atrás del plano. Los estereoisómeros geométricos ocurren debido a que existe una rotación limitada en algunos enlaces, como son aquellos que se presentan en los alquenos, también denominados olefinas, y en los cicloalcanos. Y los primeros que vamos a ver son los alquenos, en donde nosotros no podemos convertir a un compuesto en el cual sus sustituyentes se encuentren de lados opuestos al otro en el que se encuentren del mismo lado, únicamente rotando este enlace. Y esto es debido a que la formación del enlace pi requiere del traslape lateral de los orbitales p, por lo que si giramos este enlace ya no va a existir la geometría adecuada para que se dé la formación del enlace pi, y entonces este se rompe. Es por ello que no puede darse una interconversión espontánea de estos dos compuestos entre sí, y se dice que son moléculas diferentes que denominamos estereoisómeros porque presentan arreglos tridimensionales diferentes. Ahora bien, no todos los compuestos que sean alquenos y que presenten la misma fórmula molecular van a ser estereoisómeros. Para que sean estereoisómeros, tienen que presentar la misma conectividad. Por ejemplo, para el caso de esta fórmula molecular, nosotros podemos dibujar estos 4 alquenos, y si los comparamos entre sí, podemos observar que entre el isómero 1, el 2 y el 3 no existe la misma conectividad de los átomos que los conforman. Por ello, decimos que son isómeros constitucionales. Y lo mismo si comparamos entre el isómero 1, el 2 y el 4. También entre ellos son isómeros constitucionales. Y de eso nos podemos dar cuenta si observamos cuáles son los sustituyentes que están unidos a cada uno de los carbonos que están participando en el doble enlace. Por ejemplo, en el compuesto 1, este carbono tiene 2 hidrógenos y este otro carbono tiene un hidrógeno y un grupo etilo. En el compuesto 2 tenemos un carbono con 2 grupos metilo y el otro carbono tiene 2 hidrógenos. Aquí, como no son los mismos sustituyentes en los átomos de carbono que había en el compuesto 1, por eso ya podemos darnos cuenta que no es la misma conectividad. Y lo mismo va a ocurrir si hacemos la comparación de 2 con 3 o de 1 con 3 o de 1 con 4 y así.
Pero si comparamos entre los isómeros 3 y 4, allí sí hay una misma conectividad, porque tenemos en un carbono un grupo metilo y un hidrógeno, y acá también tenemos un grupo metilo y un hidrógeno, y en el otro carbono igual, hay metilo e hidrógeno, y acá hay metilo e hidrógeno. Entonces, la conectividad es la misma, y lo que está cambiando es la disposición espacial de los sustituyentes metilo. En este caso se encuentran de lados opuestos y en este caso se encuentran del mismo lado. Por ello, entre 3 y 4 sí son estereoisómeros y más particularmente son isómeros geométricos. Algo importante a destacar aquí es que los estereoisómeros geométricos presentan propiedades físico-químicas diferentes, por lo cual son aislables entre sí. Y esa diferencia en sus propiedades físico-químicas se debe principalmente a la diferencia en polaridad que pueden presentar, ya que un isómero en el cual tengamos los sustituyentes del mismo lado siempre será más polar que el otro estereoisómero, en el caso de los isómeros geométricos. Por otro lado, también es importante destacar que no todos los alquenos pueden presentar isómeros geométricos, y para que ocurra la presencia de este tipo de estereoisómeros, cada uno de los átomos de carbono que está participando en el doble enlace debe tener dos sustituyentes diferentes. Si son idénticos, entonces en ese caso no hay estereoisomerismo. Por ejemplo, si analizamos a estos tres compuestos, dividimos a la mitad para ver cuáles son los sustituyentes que hay en cada uno de los carbonos que están participando en el doble enlace, podemos ver que, por ejemplo, en este caso, este carbono tiene dos sustituyentes iguales. Del mismo modo que este carbono también tiene dos sustituyentes iguales. Es por ello que esos dos compuestos no pueden presentar isómeros geométricos, únicamente compuestos en los que tenga cada uno de los carbonos sustituyentes distintos, como sería este caso, y aquí pueden estar en esta disposición en donde se encuentran del mismo lado o de lados opuestos. El punto es que sean diferentes. En estereoisómeros geométricos, en los que los sustituyentes se encuentren del mismo lado, se dice que presentan una configuración cis, y en aquellos en los cuales los sustituyentes se encuentran de lados opuestos, nos referimos a su configuración como trans. Y es importante que estas configuraciones también estén incluidas en la nomenclatura de los compuestos, y para ello esta se indica al inicio del nombre. El nombre entonces completo de una molécula tiene que componerse por su estereoquímica, los sustituyentes en orden alfabético e indicando la posición de cada uno de ellos, la raíz que nos indique cuál es la longitud de la cadena principal, las insaturaciones, si es que las hay, indicando también la posición de cada una de ellas, y al final el sufijo del grupo principal. De modo que entonces este compuesto sería el cis-but-2-eno y este otro compuesto sería el trans-but-2-eno. Los cicloalcanos son otro grupo de compuestos en los cuales se puede llegar a presentar la formación de estereoisómeros geométricos, y esto se debe a que, al igual que los alquenos, presentan una rotación restringida de sus enlaces, de modo que los sustituyentes que puedan estar ubicados en el compuesto, en el cicloalcano, pueden encontrarse hacia adelante o hacia atrás del plano. Los que están hacia adelante del plano son los que están en este caso dibujados en color verde y que sobresalen de la molécula, como que apuntan hacia nosotros, y los que están detrás del plano son los que están como alejándose de nosotros en el espacio. Estos se dibujan utilizando representaciones de cuña. Entonces, en un cicloalcano que está disustituido, como serían estos dos representados aquí, podemos tener configuraciones cis, en donde los enlaces quedan del mismo lado, o configuraciones trans, en donde esos sustituyentes quedan apuntando hacia lados distintos. Esta es una representación de cuña, en la cual si se encuentra la cuña punteada, quiere decir que el enlace está alejándose de nosotros, que está detrás del plano. Y las cuñas que se representan más gruesas indican que el enlace se acerca hacia nosotros.
Entonces aquí están los dos atrás del plano, acá están los dos adelante del plano y entonces en ese caso son unisómeros cis. Y en este caso se encuentra uno hacia adelante y el otro hacia atrás, siendo entonces el estereoisómero trans. Existe una relación entre la configuración que presente un estereoisómero y su estabilidad, siendo siempre el estereoisómero trans el más estable comparado con el estereoisómero cis. Entonces, por eso nosotros podemos decir que los estereoisómeros trans presentan siempre una menor energía que los que tienen estereoquímica cis. Y esto se debe a que cuando tenemos a los sustituyentes del mismo lado, existe una repulsión electrostática entre las nubes electrónicas de estos sustituyentes, lo cual se conoce como impedimento estérico o tensión estérica. Ese impedimento estérico no existe en el isómero trans y es por ello que este es más estable. El impedimento estérico o tensión estérica depende del volumen del sustituyente, siendo que a mayor volumen habrá un mayor impedimento estérico y entonces habrá una menor estabilidad en nuestro isómero. Aquí, por ejemplo, hay diferentes alquenos en los cuales los sustituyentes van creciendo. Digamos, aquí hay hidrógenos, acá hay grupos metilo y acá hay grupos terbutilo. De modo que donde hay hidrógenos no hay impedimento estérico porque su radio es muy pequeñito. Acá en donde hay grupos metilo empieza a haber aquí un traslape de orbitales, entonces empieza a haber también una repulsión electrostática entre dichos grupos funcionales y eso empieza a desestabilizar a la molécula. Y acá donde ya los grupos son de mayor tamaño, incrementa ese impedimento o esa repulsión o tensión estérica. Es importante aquí mencionar que existen tres factores que van a determinar en gran medida cómo se da una reacción en química orgánica. Ya habíamos revisado dos, que es el efecto inductivo y la resonancia, y el tercer efecto, que es muy importante para describir las reacciones, es el impedimento estérico. Ahora bien, también pueden existir estereoisómeros en alquenos que sean trisustituidos o tetrasustituidos, y en esos casos es difícil asignar una configuración como cis o trans, porque sería muy ambiguo decir con respecto a quién estoy denominando esa configuración. Entonces, por ello, se da una nomenclatura que es diferente, que se denomina E y Z. Esta nomenclatura, aunque se utiliza más para alquenos trisustituidos o tetrasustituidos, también se puede utilizar en alquenos disustituidos, que sería lo más correcto porque es lo que está establecido por la IUPAC. Para asignar estas configuraciones, se hace uso de las reglas que propusieron Kahn, Ingold y Prelog, en donde se establecen prioridades a los átomos que están unidos a cada uno de los carbonos que participan en la formación del doble enlace con base en el número atómico de ellos. Y entonces decimos que si los átomos que tienen mayor prioridad se encuentran del mismo lado, como sería en el caso de los alquenos cis, los llamaremos ahora Z. Y si los átomos que tienen mayor prioridad se encuentran de lados opuestos, como sería en el caso de los alquenos trans, ahora los llamaremos alqueno E. Y estas letras derivan de las palabras de origen alemán que le dan origen a esta nomenclatura, en donde la Z significa junto y la E significa opuesto. La primera de estas reglas indica que los átomos que tengan un mayor número atómico van a tener prioridad o precedencia. Y entonces, si tengo estas dos moléculas, lo primero que tengo que hacer es observar en dónde se encuentran los carbonos del doble enlace y fijarme entonces cuáles son los sustituyentes a cada lado de ese doble enlace. Para cada lado, observo cuál es el sustituyente o cuál es el átomo, más bien dicho, que tiene mayor número atómico. En este caso, el bromo tiene mayor número atómico que el cloro y entonces le pongo un número 1 porque tiene precedencia. Y del otro lado, hago lo mismo. Y de este lado, entonces, decimos que el flúor tiene precedencia porque tiene un mayor número atómico. Como esos dos sustituyentes con mayor precedencia están
del mismo lado, decimos que este es el isómero Z. Ahora, en el otro compuesto, el bromo sigue teniendo precedencia, pero ahora está acá, en esta posición. Y luego del otro lado, las precedencias son iguales. Entonces, en este caso, observamos que los que tienen el número 1 se encuentran de lados opuestos y en ese caso se trata del isómero E. Una regla derivada de la anterior indica que cuando los átomos que se encuentran unidos a uno de los carbonos que participan en el doble enlace son isótopos del mismo elemento, entonces la presencia la va a dar el que sea el isótopo más pesado. Por ejemplo, aquí, en donde tenemos por un lado un bromo y un cloro, el bromo sería el de mayor prioridad, y del otro lado tenemos un hidrógeno y un deuterio. Como el deuterio es el isótopo más pesado del hidrógeno en este caso, entonces diríamos que el deuterio es el que tiene precedencia y entonces al encontrarse estos dos grupos del mismo lado, decimos que es el isómero Z. Por otra parte, si los átomos que están unidos al carbono del doble enlace son iguales, lo que se hace es buscar un punto de diferencia a lo largo de todo el sustituyente. A veces ese punto de diferencia ocurre inmediatamente, a veces tenemos que seguir a lo largo de una cadena hasta encontrar un punto de diferencia. Si ese punto de diferencia nunca se da, entonces quiere decir que no es un estereoisómero, que es uno de los casos en el que el alqueno no puede generar isómeros geométricos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Aquí, por ejemplo, yo puedo decir nuevamente que el bromo tiene un mayor número atómico que el cloro y por ello le puedo poner ahí un número 1. Pero del otro lado, si observo que está unido directamente a este átomo de carbono, me encontraré con que aquí hay un carbono y acá también hay un carbono. Entonces, no hay una diferencia entre esos dos átomos en cuanto a su número atómico, por lo cual me tengo que fijar en a qué está unido cada uno de estos átomos de carbono. Y eso se suele poner entre paréntesis cuando se hace este análisis. Decimos entonces que este carbono de aquí está unido a otro carbono y a dos hidrógenos. Y este carbono que se encuentra en esta posición está unido a 3 hidrógenos. Allí entonces yo busco un punto de diferencia entre lo que yo coloqué en el paréntesis y el punto de diferencia aquí se da en esta posición, en donde tenemos en el carbono de arriba otro átomo de carbono unido a él y en el carbono de abajo hay un átomo de hidrógeno. Como aquí sí hay diferencia entre esos dos números atómicos, entonces ya puedo asignar una precedencia y decir que este tendrá una mayor prioridad y le pongo un número 1. Allí entonces estaríamos hablando nuevamente de un alqueno Z. Ojo aquí, la recomendación es que cuando se hace este análisis tenemos que poner al átomo que tenga mayor número atómico primero entre paréntesis. Entre todas las combinaciones que se puedan generar aquí, primero va el de mayor número atómico y luego los demás. Igual acá. Es importante también mencionar que cuando se hace la asignación de las configuraciones E y Z, no se toma en cuenta la misma prioridad que se da cuando se habla de la nomenclatura IUPAC, sino que aquí vamos analizando uno a uno los átomos que están unidos a cada uno de los carbonos en cuanto a su número atómico y no por el grupo funcional que se encuentre en esa molécula. Por ejemplo, si tenemos este compuesto, nuevamente podemos decir que el bromo tiene un mayor número atómico, entonces ese va a ser el 1 y el cloro el 2. Y del otro lado nos fijamos cuál es el átomo que está unido directamente al carbono del doble enlace. En este caso aquí sería un átomo de carbono en esta posición, en ese punto. Y del otro lado tenemos un átomo de oxígeno. Como el oxígeno tiene un mayor número atómico, entonces este es el que va a tener precedencia. Por eso es lo que les comentaba. No tomo en cuenta al grupo funcional,
Si tomara en cuenta el grupo funcional, el alcohol tendría precedencia, sino que tomo en cuenta al átomo que está unido al carbono y me fijo en su número atómico. Esto es lo correcto. Y entonces aquí están de lados opuestos los que tienen mayor precedencia y decimos que es el alqueno E. Ya la última regla indica que cuando el átomo que está unido directamente al carbono del alqueno presenta uniones múltiples, entonces se considera que está unido varias veces a un mismo átomo. Esto se entiende mejor con un ejemplo. Y aquí está. Para analizarlo, lo dividimos en dos partes, como en los casos anteriores, y dado que son los mismos sustituyentes que venían en todos los otros ejercicios, podemos hacer la asignación rápidamente. El bromo, que tiene un mayor número atómico que el cloro, será el que tenga el número 1. Luego analizamos los otros sustituyentes, pero como átomos, uno por uno. Y aquí decimos que este carbono está unido a un carbono y a otro carbono. No hay diferencia entre ellos, entonces sigo analizando a qué más están unidos. Este carbono está unido a un oxígeno mediante un enlace doble, por lo cual yo puedo considerar, para hacer la asignación E y Z, que está unido dos veces a un oxígeno o que está unido a dos oxígenos y a otro carbono, dado que este era un enlace doble. Si fuera un enlace triple, entonces consideraría que se repite 3 veces el átomo al que esté unido y así. Ahora, en este otro carbono hay una unión con un oxígeno y hay una unión con cada uno de los dos hidrógenos que están en esta posición, que sería lo que está indicado aquí. Busco un punto de diferencia entre estos dos carbonos. No hay. Me fijo en lo que sigue. Hay dos oxígenos. Nuevamente se trata del mismo elemento, entonces tampoco hay un punto de diferencia ahí. Sigo buscando y entonces encuentro que aquí tenemos un oxígeno contra un hidrógeno. De modo que como el oxígeno tiene un mayor número atómico, este grupo será el que tenga precedencia y entonces, ya que están los dos con precedencia del mismo lado, decimos que es el isómero Z. Para compuestos que presentan más de un alqueno que puede presentar estereoisomerismo, se asigna una configuración a cada uno de esos dobles enlaces y esta se indica en el nombre, como es este ejemplo. Es muy importante esta parte, ya que esto nos va a permitir conocer cuál es el compuesto del que estamos hablando sin confundirnos con algún otro en el que la estereoquímica cambie en alguno de los enlaces. Si se fijan, aquí el cicloalqueno no está indicado en la estereoquímica del compuesto y es debido a que los cicloalquenos suelen presentar isomería Z. Bueno, hasta aquí este video. Espero que les sea de utilidad y hasta la próxima.